No, mi querida Nadia Catán, periodista, historiadora, experta en la historia del Holocausto nazi. Estuviste en un campo de concentración recientemente y ¿qué creen que me trajo? Una roca. Una roca para esta colección que tengo de amigos, de colaboradores, de gente que se acuerda de mí en los viajes y me trae una roca que encuentra en el suelo. Grabaste tu video y aquel que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Gracias, ¿eh? No, al contrario. ¿De dónde fue esta roca? Es exactamente de la puerta de Auschwitz. Uy. Sí, ahora sí desobedecí las reglas. Te voy a contar por qué. Ya, como algunos turistas se llevan, porque obviamente es un lugar muy especial, ya tenemos gente ahí, yo luego si quieres lo pongo, que está al pendiente de que no se lleven cosas, ¿verdad? Pero, ¿cómo no traértela? Yo sé que... Qué belleza. Que tú eres una persona que entiende el peso de la historia. Sí. De y cómo... esto, ahorita que toqué la roca, las rocas, algún día hay que hablar de las rocas, pero las rocas tienen una historia y pertenecen a un espacio geográfico en donde esa historia se cuenta a través de ellas. Entonces es bellísimo, de verdad, Nadia, muchas gracias. No, al contrario. Y bueno, pues hoy hablando de la historia del pueblo judío, esta historia que es una narrativa milenaria que comienza con Abraham, con Isaac, con Jacob. A ver, cuéntanos, ¿en Canaán? Sí, bueno, la historia del pueblo judío inicia 2000 años antes de Cristo. La verdad es que ha sido un largo camino. Estamos hablando de la primera religión monoteísta. Uh-huh. Y bueno, esta primera religión se sitúa en esa región que antes en la antigüedad se llamaba Canaán. Hoy en día ahí está el Estado de Israel y los territorios palestinos. Y en esa zona se asentó Abraham, que tuvo a Isaac, que tuvo a Jacob en hebreo, Jacob en español, y Jacob tuvo, con 4 mujeres distintas, algo muy común en esa época, tuvo 12 hijos, que son los 12 padres de las tribus de Israel, que se van a convertir en un pueblo, el pueblo de Israel. Empieza por estas 12 personas. Sí, 12 personas que encabezan las 12 tribus de Israel. Así es. A ver, ¿qué tiene que ver el 12? O sea, 12 tribus, 12 apóstoles. Sí. Pues el 12, me estoy encontrando cada vez más información de cómo se concatena todo en un número de acuerdo a la historia. Por ejemplo, la importancia del símbolo de Bluetooth, cómo este es milenario y evoca a un hombre muy importante y muy poderoso que unía a las tribus, como nos une esta opción hoy tecnológica. Qué cosa con el 12, ¿verdad? Entonces, sí. 12 que empiezan a ser los primeros 12 que conforman un pueblo judío. Exactamente. Y luego, bueno, muchos en tu audiencia conocen el relato muy bien. Es una población que luego emigra a Egipto, principalmente por cuestión de hambruna. Estamos en una región en donde casi no hay agua, entonces se van al sur, en donde está el generoso río Nilo, y ahí se establecen. Y bueno, hasta que eventualmente van a ser esclavizados y salen. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, por ejemplo. Mi expertise no es la Biblia, o sea, no es mi marco de estudio, pero sí es la historia. Y por supuesto estamos hablando de, esto sucedió el Éxodo 1250 años antes de Cristo aproximadamente, entonces sí es una antigüedad importante. Y luego se establecen en esta tierra de nuevo y es cuando se funda una monarquía que se le va a llamar el reino de Israel. ¿Te acuerdas? ¿Has escuchado del rey David, de su hijo el rey Salomón? Bueno, el rey David nosotros los mexicanos lo cantamos y lo mencionamos en las mañanitas. Las mañanitas que cantaba el rey David, pues nos estamos refiriendo a ese rey David. Ahora, me parece muy importante y esta pregunta cabe. Nunca me ha quedado claro, Fer. Me llamo Dalia Herrera de Jalisco. ¿Qué es ser judío? ¿Es una religión? ¿Es una etnia? ¿Es una nación? ¿Es un territorio? ¿Es una cultura? Bueno, qué interesante, porque mira, una raza, como Hitler dijo que los judíos son una raza inferior, ahí estaba equivocado desde la primera frase, desde la primera palabra. Raza no, los judíos no son una raza. Encontramos en el mundo judíos de distintas razas. Es una religión, pero aquí entra algo interesante.
Sí es una religión bueno, crees en un solo Dios, etcétera. Pero en la ley judía, si tú naces de un vientre judío, eres judío y punto final, sin importar tus creencias. Vamos a decir, Fer, que tú eres judía, naciste de una madre judía. Tu padre puede ser quien sea, pero tu madre es judía, supongamos. Si la mamá es judía, Sí, tú la eres mamá. judío. Exactamente. Aunque creas o no en la religión. Exactamente. La Entonces religión, también podría ser es un pueblo. exactamente, es un pueblo. Y muchos filósofos se han quedado aquí debatiendo esto. ¿Qué es ser judío? Porque si tú, por ejemplo, eres hija de una madre judía, pero resulta que, vamos a decir, no cumples ningún precepto del judaísmo, sigues siendo judía. Bueno, pero si eres atea, no crees en Dios, sigues siendo judía. O Para si el eres judaísmo. católica y eres de una mamá judía, sigues siendo judía. Sigues siendo judía. Y si te bautizaste, pero naciste de un vientre judío, sigues siendo judía. Exactamente. Esa es la ley alágica, se llama. O, ¿Alágica? exacto, que es lo mismo que la ley rabínica, la ley judía. Ah, qué bonito saber eso. Entonces no importa para dónde le muevas. Si tú vienes de una mamá judía, eres judío. Exactamente. Hay que hablar algún día, por favor, de la conversión. Uy, Pero claro. bueno, eso es más adelante. Entonces, esta es una identidad que tiene que ver con una religión, con ideología, con tradiciones, con cultura, que tiene que ver con la Torah. Exactamente. Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob esto. Sí. El tema de ustedes se basan en la Torah. Exactamente, sí. La Torá que va a regir al pueblo judío. Estamos hablando de un pueblo que tiene un registro histórico muy, muy antiguo. Empezaron a narrar todo lo que vivían y demás. Y bueno, finalmente cuando se dispersan, porque en el año 70, Fer, en el año 70 Tito manda a destruir el templo de Jerusalén y en el año 135 el emperador romano Adriano expulsa a los judíos de Judea. El caso es que se van por todas partes del mundo, por todos los confines del entonces mundo conocido, y así surgen comunidades judías en distintas partes. Eventualmente, después de 2000 años, el pueblo judío va a regresar a esta tierra. Debido al antisemitismo que ha habido, que esa es mi especialidad, la historia del antisemitismo, empiezan a volver hacia esa tierra que se llamaba Palestina ya para este momento. ¿Por qué Palestina? ¿De dónde viene este nombre? Bueno, pues el emperador romano Adriano, al expulsar a los judíos, los quiso desarraigar por completo de esta tierra y la nombró. Él preguntó, ¿quiénes son los enemigos de los judíos? ¿Quiénes son? Y entonces le dijeron los filisteos, un pueblo de aquel entonces, ya había desaparecido para ese momento. Ok, pues le voy a llamar a esta tierra Filistea. Y de ahí al latín es el nombre que conocemos hoy como Palestina. Entonces, esa tierra ya va a empezar a llamarse así y va a pasar por diferentes manos, va a ser parte del Imperio Bizantino, del Imperio Otomano. Para 1919-18, que termina la Primera Guerra Mundial, esta tierra pasa a ser parte del Imperio Británico. Y es ahí donde judíos y árabes comienzan a pelear por la misma tierra. Ambos tienen derecho. Los judíos tienen un derecho histórico muy, muy antiguo y los árabes tienen un derecho de también siglos porque han estado viviendo ahí. El querer regresar es porque necesitan un territorio seguro para ellos, para justamente ya no vivir la persecución que han vivido históricamente. Exactamente. Resulta que tenemos una persecución y un antisemitismo tremendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Edad Media hay muchas acusaciones. Resulta que van a haber padres de la iglesia, Fer, que van a decir que los judíos son los culpables de la crucifixión de Jesús. Entonces lo dejaron por escrito, lo decían en sus misas, son los padres de la iglesia que conocemos hoy, y eso va a generar un antisemitismo tremendo en la Edad Media. Van a decir, por ejemplo, que los judíos asesinan niños cristianos para beber su sangre. Que claro, estamos hablando de una sociedad pues muy ignorante también, ¿no? Acorde a lo que se vivía en ese tiempo. Van a decir que los judíos son los causantes de la peste bubónica en el año 1300. Y esas cosas van a provocar que judíos se mueran en la hoguera, que sean perseguidos, que sus casas sean incendiadas.
Y bueno, tremendo porque las acusaciones no se quedaron solamente en palabras, sino que se transformaron en hechos de odio que sí, cobraron la vida de cientos de personas. Así que en el siglo XIX, un hombre llamado Teodoro Herzl dice, ¿sabes qué? Necesitamos un pedazo de tierra en donde vivir y empecemos a organizar esto porque no existe un Estado judío en el mundo. Déjame ir a anuncios QTF. Regresamos con Nadia Catán, que además tiene unos cursos increíbles sobre este y otros tantos temas. Lo que dijo ella, el antisemitismo es su mero mole, ¿eh? Y son unos cursos que te amplían el criterio y el conocimiento. ¿Cuántos judíos habrá en México y en el mundo? Entiendo más o menos, Nadia Catán, que en México son alrededor de 60,000. Poco menos, estamos hablando poco más de 40,000. Un poco más de 50,000, vamos dándole más o menos entre una y otra, pero parecen 3 millones. O sea, la fuerza entre ellos es una fuerza sobre todo de aliento mutuo, de apoyo mutuo, de cobijo. ¿Y en el mundo habrá 15 millones? 16 más o menos. Más o menos. Sí, sí. Hoy están dispersos por todo el mundo. Así es. Israel hay unos cuantos, Palestina, o sea, en fin, hay como en todas partes del mundo. Sí, la comunidad más grande está en Israel, la segunda está en Estados Unidos y ya de ahí nos vamos a Europa y otras partes. Bien, cuando ellos empiezan a desear regresar a esta tierra que les pertenece y empieza la lucha y empiezan árabes contra judíos y luego esto se convierte en lo que hemos visto recientemente, que ha potenciado de manera muy importante el antisemitismo. ¿Por qué ha crecido el antisemitismo? Híjole, lo que pasa es que en 1947 los británicos dicen, ¿sabes qué, ONU? Ya no quiero saber más del tema. Encárgate tú, esta es una colonia que me está haciendo muy complicada porque árabes y judíos en una constante guerra civil, mejor yo la suelto. Entonces la ONU toma el tema y decide hacer una votación. Por 33 votos a favor y 13 en contra, se decide que el territorio sea dividido en dos. Una parte para los árabes y otra parte para los judíos. Si nos preguntamos de quién era esa tierra, la pregunta es ¿de árabes o de judíos? Y la respuesta es de ninguno, porque era una colonia británica, ¿de acuerdo? Así que por eso se divide a la mitad y el pueblo judío aprovecha para declarar su independencia en un sueño milenario, porque estamos hablando que 2000 años atrás el pueblo judío salió de esta tierra y ahora, en el siglo XX, estaba volviendo y estableciendo su propio Estado. Por eso, de hecho, el himno de Israel dice 2000 años de regresar, después de regresar y de estar fuera de la tierra. Ok, ¿y qué hace el pueblo palestino? Los árabes del lugar deciden declarar la guerra al Estado de Israel, se unen con países árabes vecinos. Entonces, 5 países atacan de manera simultánea al recién creado Estado judío. Eso en 1948. Estamos hablando que Irak, Líbano, Jordania, Siria y Egipto atacaron a Israel. Y el Estado de Israel logró defender su independencia y de ahí es en donde surge el conflicto palestino y israelí también que nos lleva hasta hoy en día. Ahora, este tema del antisemitismo, ¿por qué? ¿Qué has encontrado en la historia de este antisemitismo? Porque hubo una emancipación en la Revolución Francesa, en la Ilustración. Lo que está sucediendo hoy en día, yo no sé si el tema de las plataformas y redes y demás lo potencie de manera más sangrienta y más despiadada. También considero que el movimiento woke de George Soros y sus secuaces no han ayudado en lo absoluto. ¿Por qué? ¿Qué has encontrado en la historia? Bueno, lo que es un hecho es que el antisemitismo va mutando, Fer. No desaparece, sino que se va adaptando a las nuevas modernidades. Por ejemplo, si yo te digo ahora que los judíos tienen cuernos de diablo, no me lo vas a creer, porque ya estamos en el siglo XXI. Pero por eso entonces digo que los judíos dominan los medios de comunicación, que están atrás de todo, de la economía de las grandes potencias, etcétera. Porque esas son ideas conspiracionistas que tienen una raíz de odio.
Y que entonces el antisemitismo se va transformando hacia diferentes épocas. En la Edad Media decían una serie de acusaciones. Por ejemplo, que los judíos se metían a las iglesias y acuchillaban a las hostias, las obleas, las hostias, para cometer un asesinato, aunque sea espiritual, contra Jesús. Un absurdo total, porque pues los judíos no tienen esa creencia. Entonces, ¿por qué acuchillar algo sobre lo que no creen, no? Como te dije hace un momento, que asesinaban niños cristianos para beber su sangre. Ok, todo eso fue en la Edad Media. Y ahorita mencionaste la emancipación. Resulta que Napoleón Bonaparte, después de la Revolución Francesa, dijo, a ver, ¿cuáles son los principios de la Revolución Francesa? Igualdad, libertad y fraternidad. Claro. Entonces, ante esto, ¿los judíos van a ser considerados ciudadanos iguales? Porque antes los judíos no eran considerados ciudadanos iguales, ni tenían los mismos derechos. No podían comprar tierras, no podían ser funcionarios públicos, un sinfín de cosas. Entonces Napoleón dijo, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Y esta es una parte muy interesante de la historia del pueblo judío. Vamos a hacerles a los judíos 12 preguntas. Y según sus respuestas, vamos a decidir si son merecedores de recibir la ciudadanía francesa. Se llevó a cabo esta asamblea en Francia y bueno, eventualmente los judíos recibieron los mismos derechos que el resto de la población. Y así, paulatinamente, esto se fue extendiendo a lo largo de toda Europa hasta que finalmente pues, fue en todo el mundo. Pero sí, el antisemitismo ha sido constante. Tristemente lo encontramos generación tras generación. Tanto en Oriente como en Occidente, es decir, en todo el mundo se promueve esta desgracia. Sí, porque siempre vamos a encontrar esos grupos de gente que odian a minorías. Hoy en día podemos decir que en pleno siglo XXI hay gente que todavía aborrece a la comunidad gay. Y entonces las podemos encontrar en redes sociales haciendo comentarios de discriminación, etc. Ojalá no fuera así, pero esa es la mala suerte que a veces tienen las minorías, el ser más señalados. Y ¿sabes algo, Fer? A la gente le gusta muchísimo las ideas conspiracionistas, muchísimo, porque vienen a proponer eso que yo te voy a decir algo que poca gente sabe. Por eso hay un libro que se publica a principios del siglo XX que tiene todo el éxito del mundo y que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion y se publica en Rusia. El zar es quien lo publica, la Ojrana, que era la policía secreta. ¿Y qué dice este texto? Dizque, ¿ok? Porque esto luego se comprobó que era falso, que eran las conversaciones que se descubrieron que tenían los judíos para controlar el mundo. Entonces, este libro, que se llama Los Protocolos de los Sabios, van a provocar un antisemitismo tremendo en toda Rusia. Van a existir los famosos pogromos, que son estas masacres contra la población judía, esto sobre todo a principios del siglo XX. Y después de estas masacres, alguien en 1921 lee el libro de los protocolos y dice, yo esto ya lo he escuchado antes, claro, no había internet. ¿Qué es? ¿Qué es? Y entonces se va a un libro que se llama Diálogos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, y se da cuenta que los protocolos es un plagio y que nada tiene que ver todo ese texto con los judíos y que no tienen la intención de controlar el mundo. Entonces se descubre el plagio, pero ¿qué crees? Los protocolos se siguen publicando hasta hoy en día. Esos 12. Es un texto, es un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que se publicó en Rusia con la intención de decir que los judíos quieren controlar al mundo. Y se sigue publicando ese texto hasta hoy en día, se sigue vendiendo el libro, sin aclarar que es una falsedad este texto, que es un plagio de otro libro que nada tiene que ver con judíos. Pero además, el sionismo es este movimiento donde quiere proteger al judío, ¿es correcto? Donde quiere que el judío sea soberano en la tierra de Israel, es apoyar el Estado judío, los sionistas. Así es, hay mucha gente en las redes sociales que quieren insultar a alguien, algún judío que se encuentran por ahí, diciéndole eres un sionista. Pero la verdad es que esa palabra no es un insulto. ¿Qué significa cuando tú le dices a alguien eres sionista? Que estás de acuerdo con la idea de que exista... que ellos tengan una tierra. Exactamente.
de que exista una tierra para el pueblo judío. Entonces tú puedes ser judío, puedes ser cristiano, evangélico, que hay muchísimos cristianos evangélicos que son profundamente sionistas, que aman al Estado de Israel, y entonces eso significa ser sionista. Realmente no es un insulto, pero así se ha manejado. Tus cursos, por favor, Nadia Catán, es un deleite escucharte. ¿Los das por Zoom o presencial? Los doy por Zoom. Invito a toda tu audiencia a que si escribe en este momento, se mete a la página que por ahí está saliendo en pantalla, nadiacatán.com. Catán se escribe con C de casa y con doble T de tren. nadiacatán.com. Ahí hay un sitio en donde dice enviar mensaje o enviar WhatsApp. Le dan clic en ese botón y estarían recibiendo una clase gratuita en este momento a quien decida mandar ese mensaje. El curso ya está por iniciar. Inicia mañana 13 de enero el curso sobre la historia del pueblo judío. Hay otro curso que se llama El Holocausto paso a paso y la Segunda Guerra Mundial. Porque yo sé que en tu audiencia hay gente que le fascina el tema de la Segunda Guerra. Fíjate que sí, y cada vez, además, Nadia, encuentro a más jóvenes. Uh-huh. Hay jóvenes que no leen más que sobre cosas del Holocausto o cosas que ojalá esos jóvenes fueran alemanes, ¿eh? Encuentro muchos mexicanos, pero no muchos alemanes. ¿Los jóvenes están olvidando la historia en Alemania? Lo que pasa es que hemos tenido un poco la idea de que la historia a lo mejor es aburrida, pero, ¿sabes? La historia no tiene por qué ser aburrida. En los cursos que imparto vamos avanzando de manera cronológica. No importa si sabes mucho o poco sobre el tema, porque vamos avanzando poco a poco con imágenes y con videos para hacer el curso muy ameno, muy entretenido. ¿Sabes cómo lo llamo yo? Como hacer un viaje por la historia. Y son 3 cursos distintos. Uno es sobre la historia del pueblo judío, que abarca toda la historia desde su origen hasta el siglo XX. Tocamos temas importantísimos como tuvieron que ver los judíos con la crucifixión de Jesús, así temas de delicados, pero desde una perspectiva académica, responsable. Claro, pues, como debe de ser. Así es. Con la cultura y la información que debe de ser, no con plagios, sino con locuras de la humanidad que lo único que generan es odiar al otro. Que eso, oigan, ¿cuánto amor le falta al mundo? De veras, parece una cosa muy boba lo que estoy diciendo, pero no, ¿cuánto amor le falta al mundo para que los otros estén bien? Gracias, Nadia. Gracias, Nadia Catán, por estar con nosotros.